Hola a todos, hoy es viernes, 12 de septiembre de 2025, y nuestro nuevo amigo John Kiriakou está aquí. Bienvenido, John. Gracias, Nima. Me alegro mucho de estar contigo. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta para llegar a más personas. John, quiero empezar con lo que ha ocurrido en Estados Unidos, algo que de alguna manera ha sorprendido tanto a la gente, lo que le ha pasado a Charlie Kirk. Lo llaman de extrema derecha, pero en mi opinión, cuando criticaba sus opiniones, él escuchaba, intentaba comunicarse con la gente. Exactamente. Y todo el mundo intentaba retratarlo como de extrema izquierda o de extrema derecha. Luego Netanyahu salió y dijo que fueron islamistas quienes lo mataron. Cuando le preguntaron si Israel estaba detrás, dijo que no era Israel. Pero todo se reduce a especulaciones por parte de personas más interesadas en cuestiones geopolíticas que en asuntos internos. Cada uno veía a Charlie Kirk desde su propio punto de vista. Pero, ¿cuál es tu comprensión de este fenómeno en Estados Unidos? Porque al fin y al cabo, yo diría que fue un personaje muy importante en la situación que estamos presenciando hoy en Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Especialmente entre los jóvenes, y aún más entre los jóvenes conservadores. Sabes, me resulta curioso cuánta gente de mi edad, tengo 61 años, cuánta gente de mi edad nunca había oído hablar de Charlie Kirk. Y digo, ¿en serio? ¿Cómo es posible? Nunca. Este tipo creó el movimiento juvenil para Donald Trump. Surgió del movimiento Tea Party, el movimiento antiimpuestos, y creó esta organización, Turning Point USA, donde se dirigía a los campus universitarios y promovía el mensaje conservador MAGA de Trump. Se volvió muy importante en la política republicana contemporánea. Me sorprendió mucho. Lo he dicho antes y lo volveré a decir para sentar un poco las bases. Probablemente no estaba de acuerdo con Charlie Kirk en, no sé, el 90% de los temas, el 75% de los temas, no lo sé. Pero lo que dijiste sobre él es exactamente cierto, y por eso en realidad le tenía respeto, porque siempre estaba interesado en el diálogo. Eso es lo que eran estos eventos en el campus. La gente los veía como provocadores. Yo no los veía así, los veía como una oportunidad para interactuar. Por ejemplo, él decía algo que no era popular entre los progresistas, pero quería entablar una charla, un debate, un diálogo sobre el tema. Fuera el que fuera, derechos trans, educación, cualquier cosa. En los días posteriores a su asesinato, el Centro para el Estudio del Extremismo de la Universidad de Stanford publicó una encuesta. Es una encuesta que muestra cifras casi idénticas a las de otras 4 encuestas. Y esos datos muestran que el 34% de los estudiantes universitarios estadounidenses defienden la violencia contra personas cuyas opiniones no les gustan. Against people whose opinions they don't like. That makes me ashamed to be an American. Eso me hace sentir vergüenza de ser estadounidense. El país, la Constitución, se fundó sobre el pilar de la libertad de expresión. Nos gusten o no las posturas de los demás, deberíamos estar dispuestos a dar la vida para proteger el derecho a expresar esas posturas. Y que un tercio de los estudiantes universitarios diga, no, preferiría matarte antes que escuchar tu postura sobre un tema. Me parece una de las cosas más peligrosas que he oído en mi vida. Como sabes, el presunto asesino fue capturado anoche o esta mañana. Tiene 22 años. Odiaba a Charlie Kirk. Encaja perfectamente en ese 34% del que estamos hablando. Y ahora el proceso hará lo que tiene que hacer. Veremos qué ocurre. Sí, exactamente. John, cambiando de tema a lo que está ocurriendo en Oriente Medio, antes de toda la situación con Charlie Kirk, que de alguna manera eclipsó lo que ha pasado en Oriente Medio. En el caso de Charlie Kirk, fue impactante, pero eso ocurrió después de lo que sucedió en Oriente Medio con el ataque a Qatar.
Qatar es uno de los aliados más importantes, uno de los más críticos de Estados Unidos en Oriente Medio. Y aún así, Israel ha decidido atacarlos. Donald Trump parece que lo sabía. La administración dijo que informaron a Estados Unidos antes de atacar. ¿Qué opinas de lo que está ocurriendo en Oriente Medio con el caso de Israel? What do you make of what's going on in the Middle East with the case of Israel? There's literally nothing good that we Literalmente, no hay nada bueno que podamos decir sobre esta decisión. Quiero decir, no hay nada bueno que podamos decir sobre el genocidio que está teniendo lugar en Gaza, o el genocidio a cámara lenta y la limpieza étnica que están ocurriendo en Cisjordania. Creo que todo el mundo tiene derecho a criticar, por ejemplo, el asesinato de civiles en Líbano o en otros lugares además de Gaza y Cisjordania, incluso en Yemen. Pero luego, los israelíes tienen el descaro absoluto de atacar a un país que no solo acoge conversaciones de paz, sino que también alberga la mayor base aérea estadounidense del planeta. La vergüenza aquí, y por eso creo que esto es tan peligroso, es que Donald Trump no hizo nada para proteger a los cataríes. Donald Trump did nothing to protect the Qataris. Nothing. At the very least, Nada. Como mínimo, lanzar algunos misiles Patriot para interceptar los cohetes que llegan desde los israelíes. Y me gustaría preguntar al gobierno saudí, ¿dónde estabais cuando esos 15 cazas israelíes cruzaron vuestro territorio? ¿Por qué no los detuvisteis? ¿Por qué no enviasteis aviones? ¿Por qué no intentasteis derribarlos? ¿Es porque odiáis tanto a Qatar? ¿Porque queréis preservar la posibilidad de uniros a los acuerdos de Abraham? El día que los israelíes atacaron Qatar, dije en mi propio podcast que no estoy seguro de que la Casa Blanca entienda lo importante que es esto. Todos los árabes nos están mirando, diciendo, ¿qué vais a hacer al respecto? ¿Verdad? What are you going to do about this? Right? The Qataris have major non-NATO. Los cataríes tienen el estatus de aliado principal, no perteneciente a la OTAN, lo que significa que no son miembros de la OTAN, pero al igual que con un miembro de la OTAN, tenemos que defenderlos. No se dice en el acuerdo que tengamos que defenderlos contra Irán. Irán no va a atacar a los cataríes. Tenemos que defenderlos. Pues bien, el ataque fue por parte de los israelíes. Entonces, ¿por qué no los defendimos? Finalmente, hoy en el Washington Post y en el New York Times hay preguntas como ¿cuál es el beneficio para Qatar de ser aliado de Estados Unidos si Estados Unidos simplemente va a quedarse al margen y permitir que los ataquen? Así que, si yo fuera el emir Tamim, reflexionaría muy seriamente sobre el futuro de esta alianza. Porque si soy el líder de este país y no obtengo nada de esta asociación, entonces preferiría que me dejaran en paz y que otro se preocupara por ello. Sabemos que estaban atacando la sala de negociaciones, donde intentaban negociar, y no sabemos qué ocurrió. ¿Por qué salieron de la sala antes del ataque? Correcto. Circulan algunos rumores de que la inteligencia turca de alguna manera logró informarles, o que fue por accidente. Tuvieron suerte. Exacto. Cuando observas el comportamiento de Israel, vimos la misma actitud por su parte cuando Estados Unidos estaba negociando con los iraníes y sus funcionarios para intentar aportar algo de cordura a lo que ocurre en Oriente Medio, con el caso del programa nuclear iraní y todo eso. Y atacaron a Irán. Y ahora mismo, John, me parece que Donald Trump, de alguna manera, están apostando. No tienen una estrategia. No, de alguna forma, los israelíes lograron convencer a Donald Trump y a su administración de que confiaran en ellos, de que les permitieran hacer lo que quisieran en Oriente Medio. Como dijo el embajador israelí en Estados Unidos, están cambiando la faz de Oriente Medio. Pero yo no veo que esa faz esté cambiando. No. Y el cambio les beneficiaría a ellos a largo plazo. ¿Cómo lo ves tú? Estoy de acuerdo contigo. Están matando a mucha gente, pero no están cambiando la faz de Oriente Medio. Lo que están haciendo es volviendo a Occidente en su contra. Aquí, en Estados Unidos, ahora,
La mayoría de los miembros del Partido Demócrata, más del 50%, apoyan a los palestinos. Ahora está dividido entre los republicanos, pero los israelíes están perdiendo al votante estadounidense porque su estrategia es simplemente matar a tanta gente como puedan. Mira lo que está pasando con los palestinos de Gaza y estos rumores o informes filtrados de que Estados Unidos y el gobierno israelí están hablando con los albaneses, los malasios, los indonesios, para simplemente trasladar a todos los palestinos fuera. Esa es la definición legal real de limpieza étnica. Eso es un crimen de guerra. Es un crimen contra la humanidad. No se puede hacer. Cada vez que Donald Trump dice, tenemos este maravilloso programa para convertir Gaza en el próximo Mónaco, de hecho, va a ser mejor que Mónaco, eso es un crimen de guerra. No se puede hacer. Y luego la respuesta de Estados Unidos es imponer sanciones a la Corte Penal Internacional o imponer sanciones al interlocutor especial de las Naciones Unidas para la lucha contra el terrorismo y los refugiados y a todos los demás. Está mal. Si eres un presidente de Estados Unidos que sueña con ganar el Premio Nobel de la Paz, no se gana el Premio Nobel de la Paz fomentando la guerra y los ataques contra civiles, y el asesinato de mujeres, niños y no combatientes, y la limpieza étnica de todo un pueblo. Así no se gana el Premio Nobel de la Paz. Sabes, los israelíes dicen todo el tiempo cuánto apoyo tienen, pero mira un mapa del mundo. No tienen tanto apoyo. Tienen apoyo entre los países occidentales aliados con Estados Unidos, pero hay 144 países en el mundo que ya reconocen a Palestina. Sabes, actuamos como si cuando vemos informes de que Canadá va a reconocer a Palestina, o Australia, o Irlanda, la gente dice, Dios mío, los palestinos van a obtener reconocimiento. Ya tienen reconocimiento. Es Occidente el que llega tarde. Y no puedo evitar pensar que a medida que estos países occidentales caen como fichas de dominó y reconocen a Palestina, los israelíes muy pronto se darán cuenta de que están quedándose solos. No realmente solos, porque tienen a Estados Unidos detrás, pero solos hasta el punto de que no van a poder lograr ese cambio en la estructura de Oriente Medio que dicen que está en marcha. Estoy de acuerdo contigo, Nima. No está en marcha. Lo único que están consiguiendo, literalmente, lo único que han conseguido es asesinato a gran escala. John, cuando observas su ataque a Irán, ¿crees que el objetivo principal de ese ataque era un cambio de régimen o era otra cosa? ¿Cuál es tu interpretación de eso? Creo que sí fue un cambio de régimen, porque los israelíes se benefician del caos, igual que se beneficiaron del caos que rodeó la caída de Saddam Hussein, el derrocamiento de Saddam Hussein. Pero si eres un occidental anti-Irán, tu única conclusión era que el derrocamiento de Saddam Hussein sirvió a los intereses de Irán. Bueno, la única razón por la que derrocamos a Saddam Hussein fue porque los israelíes exigieron que lo hiciéramos. Y añadiré algo, estuve en la CIA durante mucho tiempo, y literalmente cada vez que Benjamin Netanyahu venía a Estados Unidos a lo largo de décadas, le pedía al presidente de turno, por favor, ataca a Irán, por favor, ataca a Irán, por favor, ataca a Irán. Please attack Iran, please attack Iran, please attack Iran. And every president said, no, I'm not going to attack Iran. Y todos los presidentes decían, no, no voy a atacar a Irán solo porque tú quieras, hasta que llegó Donald Trump. Así que pueden maquillar la situación, como dice el refrán, y decir, bueno, solo lo hicimos porque Irán es una amenaza existencial para Israel. Tienen este programa nuclear, van a construir una bomba nuclear y la van a lanzar sobre Israel. No. Si yo fuera iraní, diría que Israel es una amenaza existencial para mí y que necesito un programa nuclear como elemento disuasorio, porque son los israelíes quienes me bombardean. Yo no he bombardeado a los israelíes. Son los israelíes quienes tienen un arsenal de lo que sea, 200, 220, lo que sea, dispositivos nucleares. Así que esto es algo que la mayoría de los estadounidenses simplemente no entiende.
Realmente hay dos versiones de esta historia, y no son los iraníes quienes están militarizando Oriente Medio. ¿Puedo volver a algo que mencionaste hace un momento sobre Doha, el bombardeo de Doha? Simplemente no entiendo cómo es posible que los altos responsables políticos estadounidenses no lleguen a la conclusión de que las acciones israelíes van a dificultar enormemente la política exterior estadounidense. Como dije, si yo fuera el emir Tamim, podría estar lo suficientemente enfadado como para decir, tienen que salir de esta base aérea. Basta, les trajimos aquí para que nos protegieran. No nos protegieron. Tienen que irse. Yo viví en Bahrein de 1994 a 1996 y los cataríes nos preguntaron, dijeron, si construimos una enorme base naval, ¿se mudarían de Bahrein a Qatar? Y respondimos, no, no podemos, porque hemos estado en Bahrein desde los años 70 y tenemos una relación muy estrecha con el gobierno bahreiní y simplemente no podemos hacerlo. Y ellos dijeron, bien, ¿qué tal si construimos la base aérea más grande del mundo? Y nosotros dijimos, eso sí lo aceptamos. Por eso estamos allí, no porque no haya otro lugar. Podemos desplegarnos por toda la región si queremos. Pero los cataríes nos invitaron, y en parte fue para protegerlos. Y fallamos en protegerlos. Entonces, ¿por qué los israelíes recibieron un trato especial? Porque ya sabes, si Irán hubiera bombardeado Qatar, lo cual, por supuesto, nunca ocurriría en 1000 años. Pero si eso llegara a pasar, Estados Unidos habría estado lanzando misiles y aviones de combate contra Irán en menos de una hora. Entonces, ¿por qué no protegemos a nuestros amigos y aliados contra los israelíes? Va a tener que haber un precio que acompañe a esta decisión. Creo que estamos viviendo en un momento muy importante. ¿Sabes? Los cambios que están ocurriendo en Oriente Medio, en Asia Occidental, no solo allí, sino también en Europa, en la parte oriental de Europa. ¿Qué está pasando, John? Estamos viendo el auge de los BRICS, la cumbre de la OCS. Mira China hoy en día, su ejército, su economía son tan poderosos. La guerra en Ucrania ha puesto a Rusia en una posición mucho mejor que la que tenía antes de que comenzara la guerra. Y ves a Estados Unidos. Observo la política de Estados Unidos en Asia Occidental y Oriente Medio, que es tan importante para la seguridad del mundo. Sí, para el mundo. Es el corazón, en mi opinión. Y ves estas decisiones estúpidas, por su parte. Eliminar solo a 2 o 3 líderes de Hamas. ¿Cómo va a cambiar eso algo? Atacas Yemen. ¿Cómo va a cambiar eso la política de los hutíes? Matas al primer ministro de Yemen. ¿Sabes? No puedo encontrar ninguna mentalidad estratégica detrás de lo que está ocurriendo. Con la administración Trump tenía la esperanza. Era una de las personas que, de alguna manera, esperaba que la nueva administración trajera un soplo de aire fresco a la política de Estados Unidos, ¿verdad? Pero eso no está ocurriendo. Y no va a ocurrir. No hay grandes pensadores. Marco Rubio no va a pasar a la historia como el gran pensador que conceptualizó esta nueva política exterior estadounidense. Simplemente no va a suceder. Steve Witkoff, que estoy seguro de que es un hombre muy agradable, no va a ser el gran estratega que resuelva todos los problemas que Estados Unidos tiene en Oriente Medio. Y al mismo tiempo, tienes a Benjamin Netanyahu, que sabe que cuenta con un enorme apoyo político en Estados Unidos, en el Congreso. Tiene tanto apoyo bipartidista, tanto de los demócratas como de los republicanos, que puede hacer lo que quiera, lo que quiera. Y con AIPAC y el lobby israelí en Estados Unidos, si eres miembro del Congreso y no sigues la línea israelí, te buscarán un rival en las primarias. Gastarán millones de dólares y te derrotarán.
Y no estarás en el Congreso el año que viene. Así que es como si la gente estuviera secuestrada. Nuestro sistema político está secuestrado por este pequeño país de colonos europeos que simplemente decidieron que ellos son los que tienen derecho a esta tierra porque Dios se lo dijo. No es realista. Por eso creo que nunca habrá paz, no mientras no cambie el statu quo. Has señalado otro punto importante, y creo que esto es algo que el gobierno estadounidense realmente no entiende, Nima, que es la aparición de los países BRICS. Creo que Estados Unidos al principio pensó que la creación de los BRICS era una broma, que era para que los países marginados se unieran. Pero estos son algunas de las mayores economías del mundo: China, Rusia, India, Brasil. China, Russia, India, Brazil. We should be worried. Deberíamos estar preocupados, y muy preocupados, por las conversaciones sobre una moneda unificada. Si los países BRICS crean una moneda unificada como el euro, y los países productores de petróleo, ya sea en Oriente Medio o en otros lugares, empiezan a vender petróleo en esa moneda, el dólar está acabado, y Estados Unidos dejará de ser el hegemón global. Otro punto también, y me decepciona que la gente en los medios de comunicación convencionales no hable de esto, es el abuso y el uso excesivo de las sanciones. Antes había una broma en la CIA: vamos a añadir sanciones contra Irán. Recuerdo haber dicho una vez: ¿cuántas sanciones más pueden haber? Llevamos sancionando a Irán desde 1979. Pues bien, ahora las sanciones carecen de sentido. Ya sabes, dicen, bueno, hay un iraní que es el jefe de este laboratorio. Así que no se le va a permitir abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos. Bien, pues no quiere una cuenta bancaria en Estados Unidos. Así que tus sanciones no tienen sentido. Hemos llegado al punto en que tenemos tantas sanciones sobre tanta gente en tantos países que ya no importan. El año pasado fui a China y quise comprar algo, quise comprar recuerdos para mis hijos, y nadie aceptaba una tarjeta Visa, pero sí aceptaban algo llamado la tarjeta Octopus. Número by Richward Dictates. Así que aún existen los dependientes. ¿Qué es ese Octopus que aceptáis? No puedo comprar nada con mi tarjeta Visa. Tengo que pagar en efectivo. Y él dijo, sí, la tarjeta Octopus es la tarjeta de crédito china. Yo le pregunté, ¿por qué no usáis simplemente tarjetas Visa? Y él respondió, porque cada transacción con tarjeta Visa pasa por Nueva York y nos hace vulnerables a las sanciones estadounidenses. La tarjeta Octopus pasa por Shanghái, así que no nos importa lo que piensen los estadounidenses. Y yo dije, eso tiene sentido. Y también muestra la debilidad de Estados Unidos, porque si los chinos logran atraer a otros países, como los países de los BRICS, a un sistema financiero basado en China, el control estadounidense sobre la banca internacional se acaba, y hacia ahí nos dirigimos. Cuando hablamos de Israel, mucha gente argumenta que son personas muy inteligentes, organizaciones muy inteligentes en cada parte del gobierno. Pero, al observar el comportamiento de Israel hasta ahora, ¿cuánto de esa supuesta inteligencia se refleja en sus acciones? Verás, han fracasado en Irán. Y si no fuera por Estados Unidos y el ataque que Donald Trump de alguna manera lanzó contra Irán para poner fin al conflicto, por eso atacó Irán, en mi opinión. Mira Yemen, incluso Donald Trump ha decidido al Mar Rojo y dar marcha atrás. Y dijo que capitularon. No, sí. No lo hicieron. Pero cuando se trata de Israel, ¿cómo encuentras a estas personas que son inteligentes, que saben lo que hacen? ¿Y cómo creen que van a sacar algo de estas decisiones estúpidas que están tomando, en tu opinión? I think that politically,
Creo que políticamente son inteligentes en sus acciones y objetivos a corto plazo. Si quieres que un candidato pro-Israel salga elegido, pones $1 millón en la campaña, pones anuncios en televisión y vas a conseguir que esa persona sea elegida. Pero a largo plazo, Israel se está volviendo cada vez más conservador, cada vez más militarizado, hasta el punto de que criminales condenados por delitos de odio son tus ministros y miembros del gabinete más importantes. Así que creo que ellos piensan que son muy listos porque son buenos en política. Lo contrario es cierto en cuanto a la política exterior israelí. Se han metido en una caja de la que incluso los países europeos más pro-Israel están diciendo, oh, los israelíes se han pasado de la raya. European countries are saying, oh, the Israelis have gone too far. We have to say something at the United Nations. We have to send a message through the Tenemos que decir algo en las Naciones Unidas. Tenemos que enviarle un mensaje al embajador. Basta ya. Así que creo que este giro incremental hacia la derecha en realidad no ha sido tan incremental en los últimos años. Creo que ha sido un giro muy fuerte hacia la derecha. Está alienando a mucha gente, especialmente en Europa Occidental y entre los demócratas en Estados Unidos. Y los israelíes se están acercando a un punto de no retorno, en el que van a poner a tanta gente en su contra que no van a poder garantizar su propia seguridad, sin importar cuánta gente maten. Y otra cosa más. Soy cristiano ortodoxo griego, practicante. La ortodoxia griega es una de las religiones más antiguas del mundo. Es la denominación más antigua del cristianismo. It's the oldest denomination in Christianity. And I will not sit by while the Israelis Y no me voy a quedar de brazos cruzados mientras los israelíes bombardean la iglesia de San Porfirio en Gaza, por ejemplo, la iglesia en funcionamiento continuo más antigua del planeta, donde hay 24 mujeres y niños dentro que han buscado refugio. Los israelíes bombardean esta iglesia de 1600 años de antigüedad y matan a todos los que están dentro. Y se supone que debo decir ¿qué? ¿Que apoyo a Israel? Ni hablar. Este es un problema en Estados Unidos, donde hay cristianos evangélicos sionistas y católicos conservadores sionistas que ignoran el asesinato masivo de cristianos palestinos en nombre de ¿qué? Ayudar a que Jesús regrese al final de los tiempos porque todos los judíos han vuelto a Israel. ¿Quién sabe qué les dice su extraña, ya sabes, loca ideología? Pero esto es insostenible, es inviable. Estamos llegando al punto en que todo se va a desmoronar, y los israelíes son ciegos ante ello. John, han gjort en turn de espías en Irán antes de que. Sí, Fue enorme. Mira lo que ocurrió en Irán. Fue bastante impactante en las primeras horas del ataque a Irán. sí. ¿Cómo crees que lo lograron? ¿Fue todo por la situación en Afganistán? That was a big part. Yeah. That was a big part. Eso fue una parte importante. Sí, eso fue una parte importante. Sabes, la gente me pregunta todo el tiempo si hablaría sobre los mejores servicios de inteligencia con los que me encontré a lo largo de mi carrera. Eso es fácil. Pero entre los peores está el servicio iraní. Y no culpo al gobierno iraní. Lo que culpo es el hecho de que Occidente ha aislado tanto a Irán durante tanto tiempo que no tienen esas relaciones naturales y de alto nivel con otros servicios de inteligencia que puedan formarlos en cosas como la contrainteligencia, que es un problema muy grande para el gobierno iraní en este momento. El gobierno está completamente infiltrado por espías, no porque estos espías sientan algún aprecio por Israel, sino porque necesitan el dinero, y el dinero siempre es el mayor motivador para convencer a la gente de cometer espionaje. Pues bien, si eres un refugiado afgano que no tiene dinero, ni hogar, ni atención médica, ni forma de mejorar su vida, y no tienes estatus legal en Irán, y aparece una persona del Mossad, y te dice, oye, te daré $100 al mes si me dices a qué hora sale cada día este científico que vive en este edificio, a qué hora regresa y qué ruta toma cuando sale. Esa es una información de inteligencia muy importante.
y solo costó $100. Así que los israelíes han sido muy hábiles explotando a personas pobres y desesperadas para que trabajen en contra del gobierno iraní, incluso si no se dan cuenta de que están trabajando en contra del gobierno iraní, incluso si no tienen el deseo de hacerlo. Así de cínicos son los israelíes. Los iraníes necesitan colaborar con los rusos, los chinos y otros en materia de contrainteligencia. Deben reforzar el control del flujo de información en Irán. Hubo otro incidente que conocimos después del bombardeo israelí en Irán. Los israelíes llevan años con este programa activo para asesinar a científicos iraníes. Así que supimos, después del bombardeo más reciente, que a los científicos no se les permitía llevar teléfonos móviles. Muy buena idea, pero sus guardaespaldas sí llevaban teléfonos móviles. Así que, en lugar de atacar al científico, simplemente atacas al guardaespaldas. O atacas a la esposa, o atacas a la hija. Los israelíes, lo dije anoche en un discurso aquí en Washington, los israelíes, si quieren atacar a una persona y creen que esa persona está en un edificio de apartamentos, volarán toda la manzana y matarán a 1000 personas si creen que así conseguirán a ese científico. Así que no subestimen la crueldad del Mossad israelí. Protéjanse, y protéjanse mediante buenas prácticas de oficio. Llevar un teléfono móvil es una pésima práctica de espionaje. Ese es solo un ejemplo. No poder ocuparse de los refugiados es una mala práctica porque permite que el Mossad israelí intervenga y aproveche la situación de los refugiados. El gobierno iraní, por supuesto, no tiene el dinero suficiente para poder gestionar a todos estos refugiados. Quizá esto sea algo de lo que deban hablar con los chinos. Los chinos tienen mucho dinero. Tal vez deberían colaborar con el servicio de inteligencia chino para recibir asesoramiento sobre cómo reforzar la contrainteligencia y así evitar que los israelíes tengan vía libre para infiltrarse en el gobierno y luego atacar a las personas más importantes para el mismo. Es un camino largo. Va a llevar 20 años, pero tienen que empezar ya. ¿Cree que Israel atacará de nuevo? Atacarán a Irán. Dijeron que van a atacar a Qatar. Al menos eso es lo que hemos sabido por las reacciones, por lo que han dicho después del ataque a Qatar. Dijeron, vamos a buscar a estas personas en todas partes. No importa en qué país estén, vamos a atacarlas. Estuve en un programa hace un par de días en el que debatí con el ex portavoz de las FDI, y no se puede debatir con funcionarios israelíes, ya sean actuales o antiguos. No te dejan hablar, sueltan mentira tras mentira tras mentira, te acusan de ser un terrorista o de apoyar el terrorismo. Y al final tuve que decirle a este tipo, pondría mi carrera frente a la tuya cualquier día de la semana. Y dije, lo primero que dije fue, literalmente, todo lo que dijiste en tu declaración inicial era una mentira. La Hermandad Musulmana nunca ha sido clasificada como organización terrorista. Nunca. Por nadie. Puedes no estar de acuerdo con la política de alguien. You can dislike somebody's politics, that doesn't make them a terrorist organization, as one example. Eso no los convierte en una organización terrorista, por poner un ejemplo. Así que una de las cosas en las que los israelíes son realmente buenos es en ser tan incendiarios. Y lo digo especialmente en Estados Unidos. Son tan incendiarios en su retórica que hacen que cualquier cuestionamiento de la política israelí se convierta en un acto de antisemitismo. Te pondré un ejemplo. Mi pareja es una mujer iraní-estadounidense. Fuimos a visitar a unos amigos nuestros en una zona rural de Virginia, aquí en Estados Unidos. El marido es iraquí-estadounidense, la esposa es iraní-estadounidense. Y decidimos parar a comer en un pueblecito, en una pequeña pizzería. Just a little pizza restaurant. And so she and I are sitting in a booth, and behind me are two. Así que ella y yo estábamos sentados en una mesa, y detrás de mí había dos paletos americanos. Gordos, sin dientes, ya sabes, simplemente paletos gordos. Y le dije, ¿de verdad crees que los israelíes volverán a bombardear Irán? Espero que no, porque esto solo va a empeorar cada vez más. Y este tipo gordo justo detrás de mí se dio la vuelta y dijo,
apoyas el genocidio del pueblo israelí. Me giré, y nunca respondo a idiotas así, pero no pude evitarlo. Me enfadé muchísimo. Me giré y le dije, esta lucha no empezó el 7 de octubre. Se puso tan mal tan rápido que tuvimos que levantarnos de la mesa para pelear. Y el dueño del restaurante vino y lo echó. And the owner of the restaurant came and threw him out. But this is what we deal with in the United States. Pero esto es con lo que lidiamos en Estados Unidos. La mayoría de los estadounidenses son tan estúpidos, o tan mal informados, o tan desinformados, o tan susceptibles a la propaganda israelí que simplemente creen lo que se les dice que crean. No analizan estos temas de manera crítica. Israel es bueno. Palestina es mala. Israel quiere a los cristianos. Palestina odia a los cristianos. A pesar de que el 10% de los palestinos son cristianos, la mayoría de los cuales están ahora en Estados Unidos. Pero esto es a lo que nos enfrentamos. Los israelíes han tenido tanto éxito, no solo en Estados Unidos, sino también en otros países occidentales, en hacer propaganda entre la ciudadanía que va a llevar décadas revertir eso. Y va a requerir mucho dinero. Creo, John, que has mencionado que trabajaste con, ya sabes, el Mossad, ya sabes, Israel. ¿Cómo funciona? ¿Crees que hay alguna alternativa en Israel para reemplazar al gobierno, al actual primer ministro de Israel, que pueda hacer algún tipo de cambio? Porque hemos escuchado a Naftali Bennett expresar la misma mentalidad. ¿Quién es la alternativa en Israel? ¿Quién va a hacer la paz? ¿Quién va a cambiar el rumbo en Israel? No creo que la paz sea posible, y te diré por qué. El Partido Laborista en Israel, a todos los efectos, ya no existe. Gobernó Israel durante décadas y ahora tiene como 5 o 6 miembros en la Knesset. A partir de finales de los años 80, Israel experimentó una gran afluencia de judíos procedentes de Rusia y Ucrania, y estos judíos tendían a ser mucho más conservadores que las generaciones anteriores de judíos que habían ido a Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Así que no creo que haya voces a favor de la paz en Israel. Si las hay, están silenciadas. Creo que, en todo caso, al menos en el actual gobierno israelí, y voy a sonreír al decirlo porque suena tan ridículo, pero Benjamin Netanyahu es probablemente el miembro más liberal del actual gobierno israelí. Así de escandalosamente derechista, peligrosamente derechista, es este gobierno en Israel, cuando Benjamin Netanyahu es el más izquierdista. Y otra cosa también, supongamos que la opinión pública realmente cambia. Supongamos que ocurre un milagro y Estados Unidos decide que ya no va a apoyar a Israel y corta la ayuda a Israel, corta la ayuda militar a Israel, y Europa Occidental corta la ayuda militar a Israel. Los israelíes no se van a rendir y marcharse. No van a permitir que se hundan sin más. Tienen más de 200 armas nucleares y han dicho que las usarán. Así que no soy en absoluto optimista respecto a la paz. No creo que haya actualmente ninguna figura política israelí que se tome en serio la paz. Como sabemos, en Siria la situación es mucho más complicada de lo que pensábamos antes, porque parece que Israel y Turquía están luchando entre sí en Siria de forma muy intensa, y de alguna manera Estados Unidos está allí, intentando gestionar las cosas, intentando apoyar más a Israel. Pero no me sorprendería, John, después de lo que ha pasado en Qatar, no me sorprendería si mañana me despierto y veo a Israel y Turquía atacándose mutuamente. Ya no queda nada que me pueda sorprender en Oriente Medio, porque todo lo que podría haberme sorprendido antes ya ha ocurrido. ¿Y en qué posición pondría eso a Estados Unidos? Porque Turquía es un país de la OTAN. Y si Turquía invoca, se me escapa la palabra, el artículo 5 del Tratado de la OTAN, toda la OTAN tendría que intervenir. Gracias, el artículo 5 del tratado. Todos los países de la OTAN tendrían que acudir en ayuda de Turquía contra Israel. Pero tienes razón,
Y aquí señalas un punto importante, Nima, donde por un momento hubo una cooperación muy estrecha en Siria entre Estados Unidos, Israel y Turquía. Ahora bien, todos lo hicieron por razones diferentes. Los israelíes querían que Assad cayera, los turcos querían algún tipo de victoria sobre los kurdos, y Estados Unidos simplemente no sé qué demonios queríamos. And the United States just, I don't know what the heck we wanted. It's impossible to even figure out what the politics. Es imposible siquiera entender cuál es la política de un día para otro. Odiaban a Assad, pero Assad era realmente lo único que protegía a la comunidad cristiana en Siria. Así que, te gustara o no su política, en mi opinión, Assad era una fuerza de estabilidad. Y luego desapareció. En cuestión de 1 o 2 semanas, simplemente se fue. ¿Y ahora qué? Los turcos consiguieron lo que querían respecto a los kurdos y, en la práctica, una zona de amortiguamiento de facto a lo largo de la frontera. Estados Unidos consiguió lo que quería al elegir prácticamente al nuevo líder del gobierno sirio y levantar inmediatamente las sanciones, y luego lo bendijo con una visita de alto nivel del Departamento de Estado, y los sirios bailan en las calles. Pero los israelíes están bombardeando Siria. But the Israelis are bombing Syria. What the heck happened? You didn't want Assad. ¿Qué demonios pasó? No queríais a Assad, a pesar de que muchos expertos decían, escucha, mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y sabían que podían contener a Assad. Lo sabían. Entonces, ¿por qué arriesgarse y apostar a que alguien que era miembro de Al-Qaeda y cofundador del Estado Islámico iba a ser el nuevo líder del país? Es que los israelíes no esperaban que Donald Trump simplemente decidiera un día, me gusta este tipo nuevo. Voy a levantar las sanciones, voy a reconocerlo, puedo trabajar con él. Los israelíes tuvieron que decir, ¿qué? Eso no es lo que esperábamos. Pero los israelíes fueron responsables de ello. Conocían a Assad, lo conocían desde hacía décadas, sabían que podían contenerlo. Entonces, ¿por qué echarlo? They knew they could contain him. So why push him out? I think there is a lot for the United States to decide about. Creo que hay mucho que Estados Unidos debe decidir sobre Oriente Medio, especialmente en lo que respecta a porque todo el... Podemos suponer lo que ha ocurrido hasta ahora en Oriente Medio con los cambios. Creo que Rusia y China es una gran oportunidad para que Rusia y China entren y establezcan conexiones con estos estados árabes. Recuerda lo que hicieron China y Rusia entre bastidores con Irán y Arabia Saudí. Entre bastidores, los prepararon, hablaron entre ellos, acercamiento entre los dos países, lo cual, no sé si Estados Unidos, John, en lo que respecta a Estados Unidos, ¿crees que hay un establishment que dirige el espectáculo? ¿Crees que el presidente de Estados Unidos tiene algo que ver con eso? Porque al fin y al cabo, si lo piensas, no hay diferencia entre la administración Biden y la administración Trump. There is no difference between the Biden administration and the Trump administration. None whatsoever. And you know, I've Ninguna, told this, absolutamente I've said this many times ninguna. before. Y sabes, lo he dicho muchas veces antes en entrevistas, pero cuando George W. Bush era presidente, solíamos decir en la CIA todo el tiempo que nunca habíamos visto a una administración esforzarse tanto por no hablar con nuestros enemigos. ¿Para qué tienes un departamento de Estado si no les permites hablar con nadie? Así que Donald Trump, por mucho que me disgustara Donald Trump, cuando abrió conversaciones con los norcoreanos, lo celebramos. Por fin, vamos a empezar a hablar con nuestros adversarios. Deberíamos estar hablando con los norcoreanos, los iraníes, los rusos, los chinos, los cubanos. The Russians, the Chinese, the Cubans. We should be talking to all these countries. That's what diplomats do. Deberíamos estar hablando con todos estos países. Eso es lo que hacen los diplomáticos. Hablan. Pero nosotros no lo hacemos. Bueno, entre bastidores, los rusos lo hacían, los chinos lo hacían, y de repente los saudíes y los iraníes están normalizando relaciones. Los bareiníes y los iraníes están normalizando relaciones. Eso se llama diplomacia. Y si quieres ser la potencia hegemónica y el país que toma todas las decisiones, tienes que participar en la diplomacia. Es porque has por otro curso. Este no hace eso. Decimos, es eso no. Sanciones, malhechos. Eso no es diplomacia. Eso es the wall. That's not diplomacy. That's defeatism.
Así que tienes razón, y este es un punto importante que mencionas. No importa quién esté en la Casa Blanca, ya sea un demócrata como Joe Biden o un republicano como George W. Bush o Donald Trump. Simplemente no importa. Queremos que todos los países hagan exactamente lo que les decimos que hagan, y si no les gusta, sanciones. Bueno, hemos llegado al punto de inflexión en el que dicen, ¿sabes qué? No nos importan tus sanciones. Y si eres Qatar, yo estaría llamando a la Casa Blanca diciendo, no vuelvas a hacer algo así nunca más. O nos proteges o te vas. Así que veremos qué pasa con eso. Mae que, twas ar eintar tíð rent mes, Estados Unidos develmend dos países stopraiseth. Turquía e Irán. Turkey and Iran. Sin duda. And we have other players in the Middle Y tenemos otros actores en Oriente Medio, pero estos son dos actores principales. ¿Cree que Estados Unidos es capaz de cambiar la mentalidad que tiene hacia estos dos países? Yo veo a Turquía como parte de... Bueno, usted ha mencionado que Turquía forma parte de la OTAN, pero cuando se trata de armas, recordará que Estados Unidos dijo, no voy a venderlas. Sí, eso así es. Tienen que ir a comprarlos a Rusia. ¿Sabes qué, Nima? La única razón por la que Turquía sigue siendo parte de la OTAN es porque cuando redactaron la Carta de la OTAN en 1947, nunca se les ocurrió que podrían tener que expulsar a un país. Y por eso no hay ninguna disposición en la Carta para expulsar a un país. Así que, a menos que Turquía se retire de la OTAN, como hicieron los franceses en los años 70, el resto de la OTAN está atado a ellos. Eso es todo. Están en la OTAN, pero tienes toda la razón. Turquía es una potencia regional, Irán es una potencia regional. Así que en realidad, lo que debería hacer Estados Unidos es confiar en la diplomacia turca. Quizá Turquía debería ser el intermediario, ¿no? Tienen la capacidad, están bien posicionados, tienen un ejército gigantesco. Tienen una economía lo suficientemente fuerte y viven allí, en ese barrio, ¿verdad? Así que sí, ¿por qué no estamos contando con este aliado de la OTAN para que nos ayude a relacionarnos con Irán o con los palestinos o con quien sea? Y luego, además de todo eso, cometemos errores muy estúpidos e innecesarios. Hay una cita famosa de Gamal Abdel Nasser, el expresidente de Egipto. De hecho, la tenía colgada sobre mi escritorio en la CIA, y he investigado esto, así que sé que es cierto. Encontré el discurso original y él dijo esto. Lo curioso de ustedes, los estadounidenses, es que nunca toman decisiones claramente estúpidas. Solo tomáis decisiones complicadas y estúpidas, lo que nos hace preguntarnos si hay algo que se nos escapa. Y es totalmente cierto. Acaba de describir la política exterior estadounidense. Entonces, ¿por qué no confiamos en los turcos? ¿Por qué no decimos a los israelíes, un momento, no podéis bombardear Irán? Ahora mismo estamos en conversaciones con Irán. Dejadnos tratar con los iraníes. Intentaremos negociar algo. Esa conversación nunca tuvo lugar. Simplemente dijimos, Netanyahu quiere bombardear Irán. Vale, de acuerdo. ¿Las bombas no causaron suficiente daño? Bien, nos bien bombardean Irán. ¿Qué es eso? Eso no es política exterior. Es increíble. Cuando pensaba en el ataque israelí a Irán y en toda la mentalidad de cambio de régimen, pensé que eso podría usarse de alguna manera para convencer a la administración Trump. Pero cuando se trata del ataque a Yemen, el primer ministro, junto con todo el gabinete, fueron asesinados. Y estas personas, si miras Yemen hoy, de alguna manera no tienen nada que ver. Bueno, no podemos decir que nada que ver, pero no están tan conectados con los hutíes. No, en absoluto. Causar dolor los hutíes atacando el Grayson en Men. No tiene sentido. I'll tell you something funny.
I've been to Yemen 5 times. Te voy a contar algo gracioso. He estado en Yemen 5 veces. La primera vez que fui había 2 Yemenes, la República Árabe de Yemen y la República Democrática Popular de Yemen. Y luego fui justo después de la unificación. La gente literalmente bailaba en las calles porque se habían unido y unificado en un solo Yemen. La tercera vez que fui, las cosas no iban muy bien. La cuarta vez, se estaban disparando misiles Scud entre ellos. La quinta vez fue tan peligroso que un convoy blindado tuvo que llevarme del aeropuerto al hotel, a la embajada y luego de vuelta al aeropuerto. Pero tienes razón, los hutíes son una minoría en Yemen. Ah, ya sé por qué te estaba contando esto. Así que la última vez que fui, llegué a Sanaa desde Djibouti, un pequeño vuelo de 5 minutos desde Djibouti. Iba en un taxi. And I was in a taxi. I wasn't supposed to be. You're only supposed to take armored cars. Se suponía que no debía estar allí. Solo se supone que debes usar coches blindados, pero me gusta Yemen y hablo árabe. Quería ir al zoco y simplemente mirar alrededor. Así que le dije al taxista, ¿cómo van las cosas con los hutíes? Y él respondió, oh, estamos luchando contra los hutíes todos los días, pero los saudíes nos ayudan con sus drones. Bombardean a los hutíes todo el tiempo. Y yo le dije, los saudíes no tienen drones. Y entonces pensé, Dios mío, nosotros tenemos drones en Djibouti. Y simplemente dejé de hablar. Así que volví. En ese momento trabajaba en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Y le dije a John Kerry, que era el presidente, ¿sabías que estamos bombardeando Yemen con drones? No hubo ninguna votación en el Congreso para permitirnos bombardear Yemen. Y él dijo, sí, eso es algo que está por encima de tu rango salarial. Yeah, that's something that's above your pay grade. Don't talk about that. No hables de eso. Eso es política exterior estadounidense. Pero te diré, tengo amigos que están ahora mismo en la Casa Blanca de Trump, y la forma en que explican la política de la administración hacia Yemen me resulta un poco graciosa. Mencionaste que llegaron a este acuerdo con los hutíes y declararon la victoria, ¿verdad? Pues estaban simplemente enfadados porque los hutíes habían disparado cohetes o enviado drones para lanzar cohetes contra barcos militares estadounidenses. Bueno, ¿cómo no vas a ver que es un barco militar estadounidense? Está todo pintado de gris, completamente cubierto de cohetes, misiles y cañones, y lleva la bandera estadounidense ondeando. Así que el trato fue, vosotros dejáis de atacar nuestros barcos y nosotros dejamos de bombardearos. Los israelíes estaban furiosos porque querían que bombardeáramos a los hutíes en cada oportunidad. No tenemos un conflicto con los hutíes, simplemente no lo tenemos. Sabes, es curioso. La primera vez que fui a Yemen, me reuní con el embajador estadounidense. Era un hombre mayor encantador, un diplomático. Falleció hace muchos años ya. Pero le dije, embajador, tengo una pregunta. Es una pregunta real, no retórica. ¿Qué intereses nacionales tenemos en Yemen? Y él me respondió así, ninguno. No tenemos ningún interés nacional aquí. ¿Y sabes qué? Incluso todos estos años después, eso fue en 1990 cuando hice esa pregunta, incluso todos estos años después, salvo por la seguridad del Bab al-Mandeb, no tenemos un interés nacional en Yemen. Lo que deberíamos estar haciendo es cavar pozos de agua, ayudarles a construir carreteras u hospitales, mejorar la red eléctrica, pero eso nunca va a suceder. John, creo que con la guerra en Ucrania y lo que ha sucedido entre Irán e Israel, podemos argumentar que las grandes guerras no pueden ser la política principal en Washington debido al conflicto en Ucrania. No puedes permitírtelo. Vas a Ucrania, llevas a todos allí e intentas poner todo allí. Y al final no puedes proporcionar, no puedes producir como Rusia está produciendo armas. Por eso estás fracasando. Así es, lo hicieron todo. Los ucranianos, creo que después de todo, tenemos que ver a Ucrania. Lucharon muy bien, hicieron todo para derrotar a Rusia. No pudieron hacerlo. No pudieron, sí. Vas a China, es igual. Creo que de alguna manera, sientes que la política en Washington y en Occidente está de alguna forma cambiando de nuevas guerras a nuevos golpes, nuevos... Probably. Color Probably. revolutions.
Probablemente, claro, pero eso es muy, muy peligroso, porque nunca sabes cómo va a terminar. Y este es un problema que siempre he tenido con la política exterior estadounidense. Lo vi con mis propios ojos cuando estaba en la 7ª planta de la CIA. Fui asistente ejecutivo del subdirector de operaciones de la CIA. Es fácil invadir un país. Es fácil derrocar un gobierno, pero es muy, muy difícil salir. Y como resultado, quiero decir, solo hay que tomar Irak como ejemplo. Matamos a 1 millón de iraquíes, la mayoría de los cuales eran civiles. Most of whom were civilians. We lost 5,000 American troops. Perdimos a 5,000 soldados estadounidenses. ¿Realmente valió la pena? ¿Para qué? ¿Para el caos antiestadounidense que dejamos atrás? ¿Valió la pena? No tenemos nada que mostrar por ello. Y esa es realmente la política estadounidense. Siempre tenemos una idea de cómo queremos atacar un país, y nunca hay una pista de cómo salir o cómo definir qué significa la victoria. Así que estoy de acuerdo contigo, las revoluciones de colores probablemente sean más baratas que gastar $500 mil millones en ayuda militar a Ucrania. Pero aún así, ¿cómo se ve eso al final? Si el pasado sirve de guía, no parece que sea algo que beneficie a Estados Unidos. Creo que hay mucho que aprender del comportamiento de China. Dios mío, están comprando aliados, están comprando socios, están haciendo nuevos amigos, lo están haciendo todo. Esto es una clase magistral de diplomacia que los chinos están mostrando al mundo. Los chinos tienen una base militar extranjera. He estado allí porque la comparten con nosotros. Antes se llamaba Camp Lemonnier en Djibouti. Hay una valla que la divide por la mitad. Un lado es chino y el otro es estadounidense. Nosotros tenemos 191 bases militares en 144 países. Entonces, ¿por qué los chinos tienen un tren bala que va a 300 millas por hora? ¿Por qué los chinos tienen mejores carreteras? ¿Por qué los chinos tienen aeropuertos más bonitos? ¿Por qué los chinos tienen el control del transporte marítimo mundial? Es porque nosotros gastamos todo nuestro dinero en armas. Así que tienes razón. Los chinos saben cómo hacer esto y saben cómo ganar, y deberíamos aprender de ellos. Ha sido un gran placer, John, hablar contigo. El placer ha sido mío. Me alegro mucho de que hayamos tenido la oportunidad de conocernos. Het is een stap kempty pan men for. I'm so glad we got the chance to meet. I've been looking forward to this for a long time. I'm gonna contact you. Voy a ponerme en contacto contigo. Vamos a continuar este tipo de conversaciones. There is a lot to learn Fantástico. from you. Y creo que hay mucho que aprender de ti. Tienes mucho conocimiento sobre Oriente Medio y lo que está ocurriendo. Muchas gracias. En cuanto a Asia Occidental y el enorme problema geopolítico al que nos enfrentamos hoy en Oriente Medio, en Asia Occidental es así. May I shamelessly plug? Puedo promocionar descaradamente mis 2 podcasts. Tengo un podcast diario llamado Deep Program. Está en YouTube y Rumble, Deep Program con Ted Rall y John Kiriakou. Y luego tengo otro que analiza un poco más a fondo precisamente estos temas, llamado Deep Focus con John Kiriakou. Así que muchas gracias. John Kiriakou. So thank you very much. John, ¿puedes enviarme los enlaces? Los voy a poner en la descripción de este vídeo. Fantástico, gracias, sí. Thank you. Un gran placer, John. Thanks for Gracias por invitarme. Nos vemos pronto. Adiós. Bye.